¿A qué hora? Mañana les aviso en la mañana, ¿ya? En la tarde va a ser. Tarde o noche, pero en la mañana no. Mañana en la mañana los aviso. Ya, recordarán que tiene dirección, ya, la dirección, que más o menos es como el ángulo, la pendiente, digamos, la inclinación, ¿no? Esta es la dirección, podemos decirlo. Tiene lo que vendría a ser su norma, la norma del vector, que es prácticamente la longitud, digamos, que tanto mide. Y luego, una cosita más que es el sentido del vector, el sentido. Es decir, si la flechita está apuntando a este lado o está apuntando a este otro lado, ¿ya? Esas tres cosas tiene un vector. ¿Ok? Norma, dirección, sentido. Muy bien. Es preciso que se entienda esto de vectores con espacios vectoriales y con transformadas, porque aunque no lo crean, entra en muchas otras materias, aunque creo que ustedes no van a llevar si son de civil. No sé si llevan teoría de campo. En teoría de campo se ve un poco. Norma, dirección, sentido. ¿Ok? Y la notación. Muy bien. ¿Se acordarán que en física 1 ustedes habrán estado jugando con vectores? Y ustedes habrán dicho, este vector V, ¿ya? Y ustedes ponían la norma, 40, y el ángulo, 30 grados, ¿ya? O a veces lo definían mediante componente, 3i más 4j, ¿ya? Es decir, 3 veces avanzo en este eje X, este eje Y, 1, 2, 3, y 4, 1, 2, 3, 4, en Y. Un puntito Y, ¿no ves? Ok, en esto vamos a usar solamente esta otra, ¿ya? Y estas van a ser las notaciones. Las notaciones. La primera, que ya todos conocen, suponiendo que tengo un vector, suponiendo que estamos en R2, 4i más 6j. ¿Ya? Si tuviéramos en R2, si fuera en R3, pues se le agrega otro más y era el K, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? En R3, digamos. Ya. Esa es una notación en función de estos versores. ¿Se acuerdan que le llamaban versores o vectores unitarios de los ejes? Y eso es muy importante, esos versores. Y van a entender muy bien qué significa esa notación en realidad. ¿Ya? Tiene mucho que ver con combinación lineal. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4. Otra cosita, una vez repasemos esto, les voy a enviar una lista de videos que explica todo lo que son espacios y transformadas con animaciones. Y van a entender ahí mucho mejor las cosas de lo que es una matriz, porque una matriz no es simplemente un rectangulito con números, representa mucho más que eso. Y sirve para mucho más que eso. Después les voy a enviar, una vez veamos todo esto de acá. Luego, otra notación que habrán visto sería 4v sub x más 6v sub y, digamos, más 7v sub k. ¿No? V sub z, perdón. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? La notación que más vamos a usar podría ser esta, como una tripleta, 3 números, 4, 6, 7, se entiende, sencillo. Otra notación que se ve mucho es esta otra, 4, 6, 7, que es como un vector fila o una matriz fila. Luego una que es la que se usa en los libros más avanzados, y ustedes si ven alguna clase de Harvard o del MIT, usan esta notación, porque esta es la que se usa en los libros más avanzados y en álgebra más avanzada, y es mucho más entendible. ¿Ya? Entonces estas son las notaciones que ustedes seguramente habrán visto en física 1, y estas son tal vez nuevas para ustedes, no sé. Las que más se van a ver y más sentido van a tener con la materia son estas últimas tres, aunque esta segunda no tanto, ¿ya? Entonces yo puedo poner el vector de cualquiera de estas formas, de cualquiera de estas notaciones, y representa lo mismo.
mismo, ¿ya? Avanzo 4, bueno, estoy aquí en 2 dimensiones, ¿no? Representa el mismo vector, ¿ya? Este es X, este es Y y este es Z. Avanzo en X4 unidades, 1, 2, 3, 4, en dirección de Y 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en dirección de Z 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Pac! Y hasta ahí va el vector. Listo, ¿no ves? Ya habrán visto esto de aquí. Ya, porque van a usar vectores en física 2. Bueno, aunque no sé si van a hacer cosas en 3 dimensiones. Van a usar vectores en cálculo 2, sí o sí. Para el tema del vector gradiente y todo eso, ¿ya? Entonces es súper sencillo, ¿no? Es simplemente esa componente me dice cada cuánto me muevo, ¿no? Esto si fuera en R3, si fuera en R2, obviamente sería 4, 6, digamos, o 4, 6, ¿no? Se van a entender. Muy bien, entonces para comenzar las notaciones. Las notaciones, ya poner un vector en un gráfico ya se entiende, ¿no? De coordenadas, ¿ya? Para comenzar eso. Ahora, ¿qué más? Las operaciones básicas. Operaciones básicas. ¿Ya? Operaciones básicas. Con los vectores. Existen dos operaciones básicas. ¿Qué quiere decir que sean básicas? Que son a partir de esas dos que nacen todo lo demás que se puede hacer con estos vectores. ¿Ya? Como en la suma, digamos, podría ser en los números reales, ¿no? Las operaciones básicas podrían ser, digamos, la suma o la adición, ¿no? La adición. Porque ¿qué es una resta? Pues es sumar números negativos, ¿no? ¿Qué es una multiplicación? Es sumar varias veces. ¿Y qué es una división? Es restar sucesivamente, sucesivas veces, ¿no? Entonces la operación básica en los números reales puede ser la suma, la adición, y a partir de ella nacen todas. Entonces aquí van a haber dos operaciones básicas con los vectores, ¿ya? Que son las siguientes. La primera es la suma de vectores. Ojo, aquí ustedes habrán visto resta también en física 1, pues que es lo mismo que los números reales, ¿no es? ¿Qué era sumar, qué era restar a menos b? Es simplemente sumar el número negativo, ¿no? Entonces aquí lo mismo, no existe como tal, digamos, una recta de vectores. Si yo tengo v menos u, simplemente es a este vector sumarle este otro vector multiplicado por menos 1, ¿ya? Eso sería una recta. Una recta al final es una suma. Entonces, la suma de vectores, ¿cómo se hace? Súper sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, este vector u, ya definido, tiene componentes u sub 1, u sub 2, u sub 3, u sub n, digamos, ¿no? U sub n, ¿ya? De forma genérica lo estoy poniendo. Y tengo este otro vector v, componente v sub 1, v sub 2, v sub 3, hasta enésimas, digamos, ¿no? Puede tener n componentes. Aquí vamos a trabajar con n componentes, en n dimensiones. ¿Ya? Si viene 3 componentes, estamos en R3, ¿no? Estamos en R3. Es decir, en tres dimensiones, en el espacio tridimensional. Si fueran 2 componentes, en el espacio bidimensional. Si fueran n, en el espacio n-dimensional. ¿Ya? Así es como vamos a trabajar aquí con dimensiones más arriba todavía, inclusive, de 3. Y la suma es súper sencilla. Para sumar dos vectores que están definidos mediante sus componentes, es sumar componente a componente, es decir, u sub 1 más v sub 1, u sub 2 más v sub 2, u sub 3 más v sub 3. Y así hasta la última, u sub n más v sub n. ¿Ya? Es súper sencillo sumar vectores. Vamos a poner un ejemplo. Yo tuviera, por ejemplo, este vector u. No puede ser. Ah, en verdad tengo que quitar esto acá. Ya. Yo tuviera este vector u. 2, 1, 3. Y tenga este vector v. 1, 1, 1.
U más V, ¿cuánto me da? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me da? U más V. 3, 2, 4. Sí, 3, 2, 4. Bueno, a ver. 3, 2, 4. Está súper sencillo. Solo es sumar componente a componente. Aquí está en otra notación. Si yo lo quiero llevar esta notación de ahí arriba, sería 2, 1, 3. Esto de aquí sería 1, 1, 1, ¿no? Es sumar componente. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. ¿Ya? Yo puedo usar esta notación, puedo usar esta otra, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, sumar vectores es súper fácil, súper sencillo. ¿Ya? Y gráficamente, ¿cómo se ve eso? ¿Se acuerdan? En física aún no habrán visto. Suponiendo que yo tengo este vector U, yo tengo este vector V. Para sumar dos vectores es súper sencillo. Pongo uno al final del otro, es decir, primero voy a poner U, y donde termina U comienzo la V, y uno, el inicio de uno y el final del otro, y ese nuevo vector es la suma U más V. ¿Ya? Se acordarán de esto, igual lo han visto en física 1, U más V. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, no más ejemplos, con eso queda claro, ¿ya? Entonces, esa es una suma de vectores, súper sencillo. ¿Ya? No hay más que decir. Y de una les aclaro, U más V, la suma es conmutativa, ¿ya? Es decir, es lo mismo que V más U, ¿ya? Se darán cuenta si ustedes suman esto al revés, 1 más 2, 3, ¿no? O sea, si lo hacen con componente, es clarísimo que la suma es conmutativa, y si lo hacen gráficamente también queda claro, ¿ya? La suma es conmutativa. También que la suma es asociativa, ¿ya? Es asociativa. Ustedes tienen U más V más otro vector W. Esto es lo mismo que sumar U más V más W. ¿Ya? Esa es otra de las propiedades que se ve claro si ponemos mediante sus componentes, ¿no? Los vectores, la definimos. ¿Ya? Es asociativa. Luego, existe, al igual que en los números naturales, existe el cero, ¿ya? Un número cero, tal que si yo sumo 2 más 0, me vuelve el mismo. En los vectores existe también un elemento que se le denomina el elemento neutro, es decir, el vector 0, ya el vector 0, que me da v. Y obviamente aquí el vector 0 va a ser con componente 0, 0, 0, ¿no? Si fuera en R3, si fuera en R2, 0, 0, ¿no? Existe eso, ¿ya? Existe. Y luego la otra operación básica, elemental, básica, ¿no? Es la multiplicación de un número por un vector, ¿ya? Es decir, suponiendo que yo tengo aquí un número, lo voy a llamar, no sé, A, B, C, D, lo voy a llamar L, ¿ya? Que pertenece a los reales. Yo puedo multiplicar ese número por un vector, suponiendo que este vector pertenece a R a la N, dimensión N, ¿ya? Puedo multiplicarlo. ¿Y cómo se realiza esa multiplicación? Sencillo. Suponiendo que yo tengo este vector V, componentes V sub 1, V sub 2, V sub 3, así hasta el enésimo, y yo ese vector lo multiplico por este número, ¿ya? ¿Esto qué va a ser? L por V sub 1, L por V sub 2, L por V sub 3, L por V sub n. Simplemente es multiplicar cada componente del vector por ese número, ¿ya? Por ese número. Gráficamente, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir? Igual lo han visto en física 1, ¿ya? Pero vamos a repasarlo. Yo tengo este vector V,
A ver, suponiendo, a ver, voy a multiplicar ese vector v por 2, 2v. ¿Qué pasa con el vector? Lo que pasa es que el vector se hace 2 veces más grande. ¿Ya? Ahora es el doble de su tamaño. ¿Ya? Si yo multiplicara el vector por, no sé, por 1/2, ¿ya? Este vector rojo, ¿cómo va a quedar ahora el vector? Ahora va a ser la mitad de su tamaño. Va a ser la mitad, ¿ya? Va a ser 2 veces más pequeño, pues, ¿no? La mitad. ¿Ya? 1/2 de v. Si yo multiplico ese vector, digamos, por 3v, ¿cómo va a ser? Pues va a ser ya no 2, sino 3 veces más grande de lo que era antes. ¿Se dan cuenta? Entonces, en resumen, multiplicar un vector por un número, ¿cómo modifica el vector? Le cambia el tamaño, lo hace o más grande o más pequeño. En sí, ¿cómo se le llama esa acción? Lo está escalando, ¿ya? El número está escalando al vector. Y por esa razón, habrán escuchado que a ese número se le llama escalar. Y decimos multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, ese número lo que hace es escalar al vector. Y por eso se le llama escalar. Entonces, a partir de ahora, yo voy a decir multiplicar un escalar por un vector. No voy a decir multiplicar un número por un vector. ¿Ya? Por eso se le llama escalar. Porque escala mi vector. Ok. Muy bien. Y una vez teniendo estas dos operaciones básicas y sencillas. Ah, otra cosita. Fíjense en esto. Me olvidé. Aparte, o sea, obviamente lo está escalando. Fíjense, ¿qué pasaría si yo multiplico ese vector por menos 2v? Lo que pasa es que, de nuevo, el 2 no es, lo escala. Es 2 veces más grande el vector. 2 veces más grande de lo que era. Pero cambia el sentido del vector. Es decir, si antes miraba hacia allá, ahora mira hacia este otro lado. Le cambia el sentido. ¿Ya? Le cambia el sentido. Eso es lo que hace el escalar. ¿Ya? Cambia su tamaño y también puede cambiar su sentido. ¿Ok? Dependiendo del signo. Muy bien. Entonces, estas son las operaciones básicas que se puede hacer con los vectores. ¿Ya? Y obviamente, si ustedes se ponen a ver qué propiedades cumplen, se darán cuenta que, por ejemplo, multiplicar un número por la suma de dos vectores, ya, cumple la distributiva con respecto a los vectores, es decir, que puede ser KV más KW. También con respecto a los escalares, es decir, K más L por V, este es K por V, y este es L por V, ¿ya? Estas son cosas y propiedades que ya han visto en física 1 también, ¿ya? Y que igual la pueden ver así gráficamente, ¿ya? Entonces, las propiedades que cumplen los vectores, esas operaciones, al igual que en los números reales se cumple conmutatividad, asociatividad, en los vectores igual tienen propiedades que cumplen, ¿ya? Entonces, también, al igual que en los números reales, si yo tengo 4 y lo multiplico, no sé, por 1, me sigue dando lo mismo. Este se le llama el elemento neutro con respecto a la multiplicación, ¿no? En los vectores existe igual, ya, pero en este caso con la multiplicación de un escalar con un vector. En este caso, si yo multiplico el vector por el número 1, pues me sigue quedando el mismo vector, ¿no? Entonces este es el elemento neutro con respecto a la multiplicación de escalar por vector, ¿ya? Y luego, simplemente, ¿qué? También existe, al igual que en los números reales, si yo tengo 4, si yo le sumo su inverso, es decir, que es menos 4, me da el elemento neutro. En los vectores existe lo mismo, ¿ya? V más le sumo su inverso, eso me da el vector 0. Y este inverso de aquí no es más que multiplicar ese vector por menos 1, ¿ya? Entonces, fíjense que con estas propiedades nacen debido a las dos operaciones básicas, multiplicar, suma y multiplicación de escalar por vector, ¿ya? Entonces son muchas propiedades que cumplen.
quiero que lo veamos aquí, miren, gráficamente mucho mejor. Yo voy a poner el vector v, vector 3, 3, no, 3, 1. Y voy a poner aquí un slider. Ya, A1, número, muy bien. Mínimo voy a poner menos 50. Máximo, no sé, 30. Incremento que sea de 1 nomás. O mejor dicho, de 0.5. Ok. Y voy a hacer A por 1. Muy bien. Muy bien. Perdón. Era A por 1. Ya. Miren esto. Lo voy a cambiar el color a esto. Seeding. Color rojo. Uy. Así. Cambiar aquí. Muy bien. Cambia esto. Este le voy a poner rojo. Y este le voy a poner azul. Ya. Y este U lo voy a cambiar el nombre para que se entienda mejor. Seeding. Definition. Caption. Le voy a poner K por V. Listo. Ya. Y a este le voy a cambiar el nombre. Voy a poner basic caption K. Fíjense, aquí tengo este vector v, el azul, y aquí tengo el vector multiplicado por un número. Dependiendo de qué valor tome ese número, fíjense que ese vector se hace más grande o más pequeño, eso es lo que les decía, ¿no? Fíjense, aquí a mi izquierda, ¿ya? Está ese número A, ese es el escalar, ¿ya? Ahorita vale 3, es 3 veces más grande, ¿ya? Ahora es 8 veces más grande. Y si cambia el signo, fíjense, ahora es negativo, cambia el sentido. Si es menos 1, tiene el mismo tamaño, pero cambia de sentido. ¿No ven? Entonces eso es lo que hace el número del vector, la escala. ¿Ya? Que quede claro eso. Ok. Muy bien. Entonces, una vez entendido eso, es todito lo que vamos a ver con vectores porque no va a dar tiempo para más. Ya se debería ver más cositas, pero va a bastar con esto. ¿Ok? Ahora, ejemplo. Si yo tengo este vector v, 1, 2, 3, 4, 8, y lo multiplico, no sé, por 4pi, ¿cómo me va a quedar? Pues multiplico cada componente de v por ese vector, perdón, por ese escalar. Entonces 4pi por 1, 4pi. 4pi por 2, 8pi. 4pi por 3, 12pi. 4pi por 4, 16pi. 4pi por 8, 32pi. Y listo, ahí está el nuevo vector, ¿ya? Es más grande. 4pi veces más grande. Ya, súper sencillo. ¿Alguna duda con estas operaciones? ¿Se entendió? Okay. ¿Se fueron? También. Ya, entonces esas son las operaciones básicas de los vectores, ¿ya? Que estamos repasando porque ya lo han visto ustedes en física 1. ¿Ok? Por si acaso, no lo dije, pero porque pienso que ya lo saben. Pero aparte de sumar así, también la otra forma de sumar, ¿cuál era? Ponen a U, ponen a V de donde comienza U también. ¿Y qué van a hacer? Sus paralelos. Hacen un paralelo de U, este aquí que piensa, este aquí de V, perdón. Hacen el paralelo de U. Y ese punto donde choca, el que va de este inicio hasta allí, es el vector suma. U más V. Ya, esa es otra forma. Que, bueno, ya se lo sabían, digamos, ¿no? Ok. Y esa es otra forma de sumar dos vectores, ¿ya? Formando un paralelogramo.
Ok. ¿Alguna duda? ¿No se entendió? ¿Se entendió? A continuar con espacios vectoriales. ¿Quién me dice? ¿No pueden hablar? A ver. Hay 14, bueno, conmigo somos 14, son 13. Ok, ya yo creo que están todas. Ok, entonces, ¿cómo funcionan estos espacios vectoriales? ¿Ya? Miren lo siguiente. Resulta que, como ustedes sabrán, estas flechitas, estos vectores son súper importantes, te sirven en física, para mecánica, dinámica, ¿no es? También para hidrodinámica, en física 2, en física 3, con lo que es el electromagnetismo, teoría de campo, bla, bla, bla. Se usa vectores en todas esas cosas. Ya. Entonces son cosas súper importantes. Resulta que, como habrán visto, hay dos operaciones básicas y obviamente tienen sus propiedades que cumplen estos vectores, ¿no? U más V se cumple, que es conmutativo, ¿ya? Se comporta de cierta manera, ¿ya? Al cumplir esas propiedades. Tienen un elemento neutro, ¿no ves? Tienen un vector cero, tienen un elemento neutro para la multiplicación por escalar, etc. ¿Ya? Resulta pues que un tipo una vez se dio cuenta que todas esas propiedades que cumplen estas flechitas, no solo las cumplían estas flechitas, habían otros objetos matemáticos que también cumplían estas propiedades. Por ejemplo, las matrices. Resulta que las matrices cumplen con las mismísimas propiedades que cumplen estas flechitas. Y luego se dieron cuenta que los polinomios también cumplen. También la suma es conmutativa, se puede multiplicar un número por un polinomio, también cumple. Se dieron cuenta. Las funciones también cumplen, se dieron cuenta, y demás cosas, ¿ya? Entonces, existen otros objetos matemáticos, además de esta flechita, que cumplen con las mismas propiedades que la flechita, es decir, que de cierta manera matemáticamente se comportan similar al cumplir esas propiedades, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué dijeron? Como sabrán, en matemáticas muchas veces se generalizan las cosas para un mejor estudio. Un ejemplo de ello, por ejemplo, esto es un cuadrado, ¿ya? Tiene 4 lados iguales. Esto, más o menos, digamos, es un hexágono, ¿no? Esto es un pentágono, más o menos. Tiene 5 lados iguales, 6 lados iguales, ¿no? Estamos ahorita en geometría euclidiana. ¿Ya? Entonces, un tipo se dio cuenta que al final todos son puras rectas intersectadas, puros segmentos intersectados cerrados, ¿ya? Que lo único que varía son su número de cuántos de estos segmentos iguales hay, y ya. Entonces, todo esto, que esto es un cuadrado, un hexágono, ¿no? Heptágono y demás, todo lo pueden englobar en uno solo y llamarlo polígonos regulares. Polígonos regulares. Y estudiarlo desde el punto desde el punto de la matemática de una forma más genérica, ¿ya? Entonces, ya no los estudio por separado. Al ver que tienen similitudes, lo estudio como un conjunto de elementos, ¿no? Entonces, lo estudio como polígonos regulares. Y ustedes sabrán que de polígonos regulares pues hay muchas propiedades, muchas reglas, muchos teoremas que nacen, ¿no? Que se cumplen para cada uno de estos, ¿ya? Entonces se hace un estudio general. Entonces, con estos objetos matemáticos que se vio que cumplían las mismas propiedades que estas flechitas, ¿no ves? Que no solamente cumplen las flechitas, sino resulta que también las matrices las cumplen, resulta que también los polinomios las cumplen, ¿no ves? Resulta que también las funciones las cumplen, ¿ya? Estos objetos matemáticos se comportan de manera similar al cumplir esas propiedades. Entonces se dijo, vamos a englobarlo todo esto en uno solo, generalizarlo, y vamos a llamarlos espacios vectoriales. ¿Ya? Espacios vectoriales. ¿Ya?
Pues obviamente vectoriales porque el primero, porque todo sale de las flechitas, de los vectores, que esa era la primera definición de vector, ya el tema de las flechitas. Y obviamente espacios porque como son un conjunto, todos formarán como un espacio. No vamos a llamar de nuevo conjunto, ¿no? Un espacio tiene más sentido. ¿Ya? Entonces a todos esos de ahí que cumplen esas propiedades le vamos a llamar espacios vectoriales. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo les puse las flechitas, los vectores que todos conocen, las matrices, los polinomios, las funciones, ¿no? Pero no son los únicos conjuntos que cumplen esas propiedades para ser espacio vectorial. En realidad existen muchísimos más, ¿ya? E inclusive no siempre pueden ser números, ¿ya? Por si no lo sabían. Si nos vamos al tema de los grupos, que son otras cosas, no son espacios vectoriales, pero tienen que ver con propiedades, ¿no ven? Aquí están los números reales, también están los números naturales, creo, no me acuerdo muy bien. También, inclusive se le pueden poner otros objetos que se comporten de esa manera. Un ejemplo es un cubo de Rubik. Un cubo de Rubik también puede ser un grupo. Es decir, puede cumplir las mismas propiedades que cumplen estos números. ¿Ya? Entonces, no solamente pueden ser estos de aquí, estos cuatro, pueden haber muchos otros conjuntos, ¿ya? Que cumplan esas propiedades y que se le va a llamar espacio vectorial. Entonces, al final se va a definir espacios vectoriales de una forma, ¿ya? Y todo nace de esta flechita. Un espacio vectorial se define como una cuadrupla, donde debe existir, ¿qué? Para empezar, debe existir bueno, aquí le voy a poner mejor otra cosita, le voy a poner espacio vectorial. Ya debe existir un conjunto de donde yo saque mis elementos principales. Por ejemplo, las flechitas, las matrices, los polinomios, las funciones, ¿no ves? Luego, los números reales, ¿ya? Los números reales. En realidad, a esto se le dice grupo. Si lo ven aquí en su PDF. A ver, ¿dónde está? Dice ahí. A ver, vamos a leerlo primero del PDF y ya les voy a ir explicando eso del PDF, ¿ya? Miren, aquí espacio vectorial. Ya, no es conjunto, polinomio, etcétera, ya. Muy bien, estructura, aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde está, pues? Aquí dice, un espacio vectorial real V es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar K y R números reales que satisfacen la dirección más bla, bla. Ya. Aquí hay cuatro elementos, ¿ya? V, el K, estas aquí que son operaciones. Ok, miren, esto es así. Ahí me equivoqué. Ya. Entonces vamos a necesitar dos cosas. Primero un conjunto, ¿ya? Luego, aquí se le suele llamar grupo. ¿Por qué? Porque miren, en realidad ese grupo es de donde vamos a sacar esto de aquí. Esto de acá. Para hacer la multiplicación, ¿ya? Este elemento, que en este caso estamos usando los números reales. Pero como lo dije antes, fíjense, con los números reales sucede lo mismo. Con los números reales existen otros conjuntos, que no necesariamente tienen que ser los números reales, que me pueden cumplir las mismas propiedades. Entonces, funcionan de manera similar. Entonces, en vez de poner los números reales, yo podría usar los números naturales, o los números complejos, ¿ya? O los números enteros, siempre y cuando me cumplan las mismas propiedades que los reales y sigue funcionando acá. Eso también se generaliza. Entonces, aquí se suele decir un K, pero normalmente nosotros vamos a manejar los números reales, no los naturales ni nada, ¿ya? Y luego, dos operaciones, que son las operaciones básicas, es decir, todo conjunto, ¿ya? Que toda cuadrupla que tenga esto va a ser un espacio vectorial. Debe tener operaciones básicas, al igual que la flechita. Debe tener de dónde sacar ese número de donde va a multiplicar, que en este caso van a ser los reales, que es el que vamos a usar siempre. Y obviamente el conjunto principal de donde voy a sacar mis elementos, las matrices, vectores, etc. ¿Ya? Y como dice ya en el PDF, ya, espacio que cumpla lo siguiente 10 axiomas, ¿no? O 10 propiedades, se les puede decir, ¿ya?
que vienen a ser la misma de la flechita, como le dije, ¿no? Estas flechitas cumplen ciertas propiedades. Y si las enumeramos, las principales son 10. Son 10, ¿ya? Entonces, cualquier otro conjunto, ¿no? Cualquier otro conjunto que me cumpla esa misma 10 que la flechita, van a ser espacios vectoriales. Se les va a llamar así, ¿ya? Y al generalizar esto, ¿ya? Vamos a decir que un vector es un elemento de un espacio vectorial. Es decir, esta flechita, el conjunto de esta flechita, yo saco aquí un vector V, eso es un vector. Ahora, si este matriz también es un espacio vectorial, ya se los adelanto, ¿ya? También es un espacio vectorial, entonces yo saco una matriz, es válido a esa matriz llamarle vector, porque es un elemento de un espacio vectorial. Igual los polinomios, igual las funciones y otras cosas más que no vamos a ver, ¿ya? Entonces, eso vienen a ser los espacios vectoriales. Simplemente generalizamos algo que hemos encontrado y lo vamos a estudiar a partir de ese punto, ¿ya? Entonces, vean, vamos aquí con el PDF. Ya, fíjense, un espacio vectorial real, aquí dice que vamos a usar, en vez de, en SK vamos a usar los números reales, ¿no? Como le dije, se puede usar los números naturales, los complejos, ¿ya? Los complejos sería, por ejemplo, usar, es decir, que aquí, en vez de que los componentes sean reales, sean complejos. 4i, 3i más 8, ¿ya? Y pues obviamente todas otras cosas más complicadas, inclusive, ¿ya? Eso se ve en cosas más avanzadas, ¿ya? En esta materia, esa acá va a ser los reales, y ya. Puede que cambie a los naturales o los enteros, quién sabe, pero los reales es lo que más vamos a ver, es acá. Entonces eso es lo que vamos a manejar, por eso el ingeniero ahí pone un espacio vectorial real, ya con los números reales vamos a trabajar. Y estas son las... Ay, no le estoy compartiendo la pantalla. No. Pantalla entera, creo que ya. Entonces, estas 10 son las propiedades que hay que comprobar. ¿Ya? Estas 10. Cualquier objeto, conjunto, ¿no es? De objetos que me cumpla estas 10, yo le voy a llamar espacio vectorial, porque se va a comportar igual que esas flechitas. ¿Ok? Y aquí me da unos ejemplos. Por ejemplo, obviamente para cualquier R, aquí les dice para cualquier R a la N, ¿no ves? Pues N mayor o igual a 1 es un espacio vectorial. ¿Qué son R a la N? Son esas flechitas que hemos visto ya. Aunque aquí se los pone en realidad de estas flechitas de donde parte el concepto. Así que es obvio, sí, ya que les he dicho de dónde nace la idea. Es obvio que las flechitas, ya sea en R2, en R3, en R4, en R5, en R1000, en R1.000.000, en Rn, son espacios vectoriales, porque de ellas nace la idea, ¿ya? Entonces eso es lo que les estoy explicando ahorita y eso es lo que dice aquí, digamos, ¿no? Eso queda claro, ¿ya? Cualquier conjunto de RLN es un espacio vectorial, obviamente con las operaciones usuales. ¿Qué quiere decir esta partecita? Fíjense. Operaciones usuales. Quiere decir que estas operaciones que yo les acabo de enseñar, las que ya conocemos, simplemente sumar componente a componente, y esta aquí, cómo se hace esa operación, cuál es la regla para hacer esa operación, ¿ya? Esas son operaciones que ya conocemos. ¿Por qué dice usuales? Porque a veces le podemos cambiar inclusive eso, ¿ya? En vez de meter aquí la suma que ya conocemos, que viene a ser esta, ¿ya? Por ejemplo, si V fuera V1, V2 y U fuera U1, U2, en vez de meterle esta suma normalita que ya todo el mundo conoce cómo se hace, que es la que todo el mundo sabemos, yo le podría meter otro tipo de suma. Le podría cambiar eso y decir que la suma simplemente sea V sub 1 por U sub 2, V sub 2 más U sub 1. Fíjense, esta suma es distinta a esta otra suma. Estoy cambiando, le estoy metiendo otro tipo de suma. Entonces, ya ahí habría que comprobar esas 10 propiedades y con esa nueva operación que he definido de suma, es o no un espacio vectorial, ¿ya? Pero con la suma que ya todo el mundo conoce, es un espacio vectorial, porque como les he dicho, con esta suma que todo el mundo conoce, con esta multiplicación que ya conocemos, con los reales y con esto siendo las flechitas, es un espacio vectorial porque de eso es de donde nace la idea. ¿Ya? Muy bien. Y luego, por ejemplo, aquí te dan otro.
otros conjuntos, que es lo que yo le dije. Las matrices de 2 por 2 son pues, un espacio vectorial, ¿ya? Bueno, la 2 por 2, ¿no? La matriz de 3 por 5, la matriz de M por N, en general son un espacio vectorial también, ¿ya? Es decir, ustedes agarren, y aquí mismo se los dije inclusive eso, ¿no? Aquí ya está, todo esto son espacios vectoriales. Ustedes agarren una matriz A, ¿ya? Y obviamente una matriz A por otra matriz B, ¿no es? La suma está definida, ¿no es? Ya saben cómo sumar elemento a elemento. Saben sumar matrices, saben multiplicar un número por una matriz. Con esas operaciones básicas de suma y multiplicar número con una matriz, van a comprobar esas 10 propiedades y ya le digo que las cumple, claro que las cumple. Entonces, es un espacio vectorial y aquí ya te lo dice, ¿no? Las matrices de M por N, es decir, de cualquier número de filas con cualquier número de columnas, ese conjunto, cumple esas 10 propiedades, es un espacio vectorial, aquí ya nos lo da, ¿ya? Y luego inclusive te lo dice para los polinomios, en general para cualquier n mayor o igual a 0 fijo, el conjunto P de n, inclusive los polinomios también se comportan, ¿ya? Igual aquí yo se lo dije. Las matrices, los polinomios, las funciones y las flechitas son espacios vectoriales. Eso es lo que le está diciendo aquí el PDF, ¿no? Los polinomios de cualquier grado, ¿ya? De cualquier grado. Aquí está cómo se define a n en números reales, ¿ya? Entonces eso. Entonces, para yo ver, por ejemplo, a ver, quiero agarrar que V sea, no sé. A ver, que V sea polinomios, no. V sea, ¿qué puedo poner? Matrices. Por ejemplo, que V, que vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, ¿ya? Este espacio vectorial. ¿Ya? V, K, Pa, Pa. V, que sean las matrices de 3 por 3. ¿Ok? No. Se va a hacer más largo. De 2 por 2. Que K sean los reales. ¿Ya? Vamos a trabajar con puros reales. Que mi operación de sumar sea la siguiente. ¿Ya? Le voy a meter otra operación ahí. Va a ser esta. Si yo tengo esta matriz A, 2 por 2, ¿no? De forma genérica. A, B, C, D. Tengo esta matriz B. X, Y, Z, T. Que sumar matrices, le voy a meter otra suma. Ya no sea la que ustedes saben hacer. Por ejemplo, que ahora sea así. A, B más Y, 0, D más T. Que esa sea la suma. Esa es la suma que le voy a meter. Y que la multiplicación por un escalar, por un número, ¿ya? Por un escalar, así lo voy a llamar ahora, ¿ya? Sea, suponiendo que A es esta misma de aquí, no, aquí se las vuelvo a poner si quieren, ¿ya? Sea K por A, K, C y K por D. Entonces, esta multiplicación por número lo voy a meter aquí, ¿ya? Le estoy metiendo otra cosa. Ya no es las usuales. Veamos si esto es un espacio vectorial, esa cuadrícula. Veamos si cumple esas 10 propiedades que cumplen las flechitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues ver si cumple esas 10 propiedades. Eso es lo que tenemos que ver si es un espacio vectorial, si se comporta igual que esa flechita. Estas 10 propiedades hay que ver si las cumple o no. ¿Ya? Una por una es ir comprobando. Y verán que es mucho lío. Por eso no entra nunca en un examen eso. Nunca van a ver un examen. Comprobar si esto es un espacio vectorial larguísimo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a ver. Y tiene su nombre cada propiedad, inclusive. Veamos con estas primeras 5, ¿ya? Ojo, recuerden, para que sea espacio vectorial debe cumplir con todas esas propiedades. Si no cumple con una, ya no es espacio vectorial. Entonces veamos si esto aquí que he definido cumple con esos de ahí. ¿Ya? Entonces vamos a la primera. Uy, quiero rojo. La primera se llama ley de composición interna.
¿ya? ¿Por qué se llama así? Es una cosa que esté un poco más, inclusive más profunda para explicar, ¿ya? Que no lo vamos a ver acá, a menos que ustedes lo hayan visto en álgebra 1. Si ustedes se fijan en álgebra 1, en el programa analítico de álgebra 1, al final hay un último tema que se llama estructuras matemáticas, creo que se llama así. Algo así creo que se llama, ¿ya? O estructuras algebraicas, da igual, ¿ya? Algebraicas, ¿ok? En ese último tema de álgebra 1 se deberían ver, porque tengo entendido que creo que existen como 2 docentes o 3 máximos que llevan ese último tema, los demás no llegan ahí. Se deben ver grupos, leyes de composición interna, leyes de composición externa, anillos, cuerpos y demás cosas que en realidad si ustedes entendieran esto, esto de aquí, todo esto de las propiedades de espacio vectorial se simplifica aún más, ¿ya? Entonces no le vamos a hacer mucho caso a esto de aquí, ley de composición interna, ¿ya? Vamos a decir que es un nombre y ya, no vamos a entender por qué. Porque sería dar una clase más larga todavía. Entonces, la primera, vamos a ver si cumple esto de aquí. ¿Qué me dice la primera? Que para todo V, dos elementos cualesquiera de este V, entonces U más V debe pertenecer ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Aquí yo tengo este conjunto V, que en mi caso, ¿cuál va a ser V? La matriz de 2 por 2, ¿no ves? Esta propiedad me dice, yo para todos dos elementos cualesquiera de V, es decir, para todos dos elementos cualesquiera de estas matrices que yo saque, ¿ya? La suma tiene que pertenecer a V, es decir, yo sacaré dos elementos de aquí adentro de este conjunto, cualesquiera, y yo voy a sumarlos. Y esa nueva suma, ese nuevo elemento formado por la suma de esos dos, tiene que pertenecer ahí también. Eso es lo que quiere decir esta primera propiedad. Que yo voy a sacar de este conjunto dos elementos, los voy a sumar, y ese nuevo elemento formado por la suma de estos dos debe pertenecer ahí adentro. ¿Ya? Entonces veamos. Para empezar, ¿cuál es ese V? Son las matrices 2 por 2, ¿no? ¿Eso qué es? A, B, C, D, tal que obviamente A, B, C, D son reales, ¿ya? Así está definido. Ahí lo tienen también en el PDF, miren. A, B, C, D son números reales, ¿no? Pertenecen a los reales, ¿ok? Entonces, veamos. Voy a sacar dos elementos de S a M. Lo voy a llamar A1, lo voy a llamar A. Va a ser A, B, C, D. A otro le voy a llamar B. Va a ser X, Y, Z, T. Y ahora los voy a sumar. A más B. A más B. ¿Y cuál va a ser la suma? ¿Cómo va a ser la suma? ¿Quién me dice cómo va a ser la suma? Fíjense, la suma es esta ahora. ¿Quién me dice? Si yo sumo A y B, este elemento de A se mantiene. En este caso se mantiene A. Luego se suman estas dos componentes, ¿no? De la fila 1, 2, B más Y. Luego este de aquí, el elemento de la fila 1, perdón, fila 2 columna 1, va a ser 0. Y luego se suman estos de aquí, de este otro extremo, D más T. Pero ahora, una vez hecha la suma, debo preguntarme, ¿pertenecerá a la matriz de 2 por 2? ¿Estará ahí adentro de ese conjunto? ¿Pertenece o no pertenece? ¿Quién me dice si pertenece o no pertenece esta nueva matriz aquí adentro de las matrices de 2 por 2? Pertenece, pues, ¿ya? ¿Por qué? El conjunto de las matrices de 2 por 2 son todas las matrices A, B, C, D, tales que esos elementos sean números reales. Es todo lo que quiero, que sean números reales. Entonces,
¿A es un número real? Obviamente sí, ¿no? A es un número real. Recuerden que todo esto de aquí son números reales. Si B es un número real y Y es un número real, yo lo sumo, obviamente me va a dar un número real. ¿El 0 es un número real? Claro que sí. Yo tengo D, que es un número real, T, que es un número real, entonces D más T, obviamente es un número real, obviamente pertenece a la matriz de 2 por 2, sí pertenece a M de 2 por 2, a la matriz de 2 por 2. Entonces cumple con esto de acá, cumple. Perfecto. ¿Ya? Entonces ir haciendo eso con cada uno. Veamos. Ay, caramba. La número 2, la propiedad conmutativa. Vamos a ver si cumple la propiedad conmutativa. ¿Qué me dice la propiedad conmutativa? Que para todo U, V que pertenezca pues, a V, ¿ya? U más V debe ser igual a V más U. Debe ser conmutativa la suma. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Súper sencillo. Yo tengo aquí mi conjunto V, que en realidad yo dije que va a ser la matriz de 2 por 2. Yo tengo que sacar dos elementos de ahí, los voy a sumar, ¿ya? Obviamente la suma pertenece aquí adentro, ya lo hemos comprobado, ¿ya? Y luego voy a sumar al re, B más A. Y estos dos tienen que ser iguales para que sea conmutativo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces yo saco este A de A, B, C, D de forma genérica, saco este B, ahora tengo que comprobar si A más B es igual a B más A. Veamos si son iguales o no. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a dividirla así, fíjense. Esta va a ser 1 y esta va a ser 2. Entonces, bueno. Entonces aquí tengo 1. Voy a hacer A más B primero. De hecho, ya lo hemos hecho antes, ¿no ves? Este es A más este de aquí que es B. Y la regla que me decía, pues en realidad ya lo hemos aplicado antes, ¿no? Me va a quedar A, B más Y, 0 y D más T. Ahora hagamos B más A. ¿Ya? B más A. X, Y, Z, T más A, B, C y D. Recordemos la regla, ¿ya? Que le hemos metido aquí. Me dice, este elemento, el de la fila 1, 1, 1, va a ser el primer elemento de este de aquí, ¿ya? Entonces, el elemento que va a ir aquí va a ser el primer elemento de este de aquí, que viene a ser X. X. Eso me dice la regla para sumar. Luego me dice que para obtener esta componente de la fila 1, columna 2, simplemente sumar de estos dos sus componentes de la fila 1, columna 2, respectivamente. Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Y más B. ¿Ya? Luego, ¿qué me dice? Que esta componente aquí va a ser 0. Entonces aquí va a ser 0 siempre. Y luego que esta última es sumar, ya para obtener la componente de la fila 1, columna 4, es sumar de estos dos sus elementos correspondientes a la fila 1, columna 4. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? T más D. Ahora, ¿quién me dice si estos dos son iguales o no? ¿Son iguales o no son iguales? Esas dos matrices. ¿Dónde están ahí ustedes? Ya. Creo que queda más que claro que no son iguales, ¿no ves? ¿Ya? Para que dos matrices sean iguales, tienen que ser iguales elemento a elemento. Obviamente, B más Y es lo mismo que Y más B, la suma es conmutativa. ¿Ya? D más T es lo mismo que T más D. ¿Ya? Si lo pongo al revés, pues son números reales. Recuerden que D, estos son números reales. Obviamente 0 es igual a 0. Pero A no es igual a X. Está claro que A no es igual a X. ¿No ves? Estos no son los mismos. Aquí es A y aquí es X. Entonces no son iguales. No son iguales. Entonces no cumple la propiedad conmutativa. ¿Ya? Como no cumple una de las 10,
directamente yo ya digo, ¿ya? Por lo tanto, no es un espacio vectorial. Y ya quedó. Para que sea espacio vectorial me debe cumplir esas 10. Ya veo que la suma no es conmutativa. ¿Ya? Aquí yo le cambié la suma. Entonces no es conmutativa con la suma. Esa suma que yo he definido no es conmutativa. Entonces no es espacio vectorial eso. Y ya quedó. Sencillo. ¿Ya? Y así va a ser con cualquier cosa, cualquier otra cosa, ¿ya? Y esta primera parte ya no la van a volver a ver. Si no la han visto con el ingeniero, no la van a volver a ver, ¿ya? Porque esa primera parte solo se hace uno o dos ejercicios para demostrar, digamos, ¿ya? Lo importante que tienen que saber es que si es un espacio vectorial es porque cumple estas 10 propiedades. Y de ahí directo se pasa a su espacio vectorial, ¿ya? A su espacio vectorial. Y ya de aquí para adelante es la cosa importante. Entonces vamos a ver esto. Subespacios vectoriales. ¿Ok? Ya. Espera un ratito, por favor. Me trae la agua. Ya. Entonces, con sus espacios vectoriales es de la siguiente forma. Miren. Yo aquí tengo este conjunto, ya, obviamente con los reales y la suma y la multiplicación normal, tranquilo, todo normal. Yo ya sé que eso es un espacio vectorial, yo ya lo he comprobado, digamos, ¿ya? Por ejemplo, digamos que estas son las matrices de 2 por 2, ¿ya? Con los números reales, la suma que todo el mundo conoce, la multiplicación que todo el mundo conoce, etc. Eso es un espacio vectorial. Ahora, yo agarro un subconjunto, porque recuerden que esto es un conjunto, ¿ya? Entonces yo agarro un subconjunto. Ahora mi pregunta es, ¿este subconjunto será también un espacio vectorial? ¿Ya? Porque V es un conjunto. Es un conjunto que al cumplir ciertas propiedades asciende a su espacio vectorial, perdón. También es un espacio vectorial, ¿ya? Es un conjunto, cumple ciertos requisitos y asciende a espacio vectorial, ¿no ves? Pero sigue siendo un conjunto, ¿no ves? Sigue siendo un conjunto, así como una persona se vuelve presidente, ahora es presidente, ascendió, pero obviamente sigue siendo persona, ¿no? Entonces, sigue siendo un conjunto, por lo tanto tiene subconjuntos. Entonces, mi pregunta es, ¿este subconjunto, voy a llamar W, podrá ser también un espacio vectorial? ¿Será que también se puede comportar como un espacio vectorial este subconjunto de aquí adentro? ¿Ya? Y si fuera así, entonces, entonces asciende ese W que es un subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? Un conjunto que está dentro de otro conjunto, ¿no? Entonces, podría ascender a espacio vectorial. ¿Ya? Pero obviamente, como está dentro de otro espacio vectorial, se le puede llamar subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber si ese subconjunto es un espacio vectorial? Lo mismo, comprobar esos 10 propiedades, esos 10 axiomas. Si me cumple con esos 10, se comporta también de la misma forma que los otros y es un espacio vectorial. ¿Ya? Ok, pero fíjense lo siguiente.
el hecho de que yo agarre un subconjunto que no sé si es espacio vectorial, pero que está dentro de un conjunto que yo sí sé que es un espacio vectorial, hace que todo sea más fácil. Y hay un teorema que me simplifica todo, que es el teorema de subespacio. ¿Ya? Que me dice lo siguiente. ¿Ya? Ok. Ya. Me dice lo siguiente. Como este subconjunto está dentro de un conjunto que es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, para ver si esto también es un espacio vectorial, solamente debo comprobar dos cositas. Dos cositas. Dos axiomas de esas 10. ¿Ya? Solo dos. Que vienen a ser... A ver, ¿dónde está? Que vienen a ser esta de aquí. La ley de composición interna y la ley de composición externa. ¿Ya? Que en realidad tienen otro nombre que es mucho más entendible. No vamos a tomar eso ya ahorita. Mira, aquí está el teorema. Aquí se los ponen, ¿no ves? La ley de composición interna, ley de composición externa. A ver. Ay, caramba. Esta que me decía, para todos dos vectores cualesquiera que pertenezcan a ese conjunto, entonces la suma debe pertenecer también. Vamos a dentar W como subconjunto. ¿Ya? Y la otra, la ley de composición externa. Hay que, para todo V pertenece a W y K que pertenece a los reales, porque vamos a manejar números reales nomás. ¿Ya? Entonces K por V debe pertenecer a W. Okay. Y les voy a dar aquí un nombre que se entiende todo mucho mejor. A este primero se le suele llamar cerrado para la suma. Cerrado para la suma, para la operación de suma. Y este otro, cerrado para la multiplicación por escalar. ¿Ya? Es decir, cerrado para la operación de multiplicar uno de esos elementos, un vector, por un número, por un escalar. Entonces esto es así. Solamente como este W está dentro de un espacio vectorial, para comprobar que sea espacio vectorial solamente me basta con comprobar estos dos. Eso es lo que me dice el teorema. ¿Ya? Ya que los otros 8 se cumplen sí o sí por el hecho de que esté aquí adentro de un espacio vectorial. ¿Ya? Esa es una cosa que no vamos a demostrar. La primera, que se llama cerrado para la suma, es lo siguiente. Me dice que yo debo sacar un elemento de aquí, debo sacar otro elemento de aquí, y yo los voy a sumar. ¿Ya? Un elemento, dos elementos cualesquiera. Ya para todos los elementos que tengan acá adentro. Y esa suma debe estar ahí adentro también. Si cumple eso, entonces cumple el número 1, ¿no? Cerrado para la suma o ley de función interna. Pero esto se entiende mejor. ¿Se dan cuenta? Cerrado para la suma porque se mantiene adentro del subconjunto. Se mantiene cerrado ahí todo. Esto se entiende mucho mejor, ¿no? Simplemente yo saco dos elementos, cualquiera, los sumo y ese nuevo elemento debe estar adentro de ese subconjunto. No tiene que estar aquí afuera. Miren, que si está aquí afuera, está fuera de su conjunto, sigue estando dentro de este conjunto grande, pero no me sirve. Debe estar adentro de su conjunto, debe ser cerrado para la suma. ¿Ya? Y la segunda propiedad que me dice cerrado para inducción por escalar o ley de inducción externa es similar. Simplemente que yo voy a sacar un vector cualquiera, ¿ya? Lo voy a multiplicar por un escalar, por un número, y ese nuevo vector formado tiene que pertenecer ahí adentro también. Entonces se dan cuenta, cerrado para esa otra operación. Es decir, debe seguir adentro si yo realizo esa operación, adentro del subconjunto. Entonces yo debo demostrar o comprobar esas dos propiedades, ¿ya? Esas dos cositas, nada más. Si me cumple esos dos, yo puedo afirmar que es un subespacio vectorial. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir este teorema. Entonces, aquí hay unos ejercicios en el PDF, perfecto. Vamos a checarlo, ¿ya?
Y quiero que vean lo siguiente. Miren. Aquí me está pidiendo averigüe si los siguientes conjuntos son o no son subespacios vectoriales de R3. Entonces, yo ahorita estoy en R3. ¿R3 es un espacio vectorial o no? ¿Quién me dice? Es un espacio vectorial, ¿no? A ver, miren aquí el PDF se los dice, ya se los adelanta de una buena vez. Para que ustedes no estén comprobando estos 10, se los dice, ya está comprobado. R a la n, es decir, R1, R2, R3, R4, es un espacio vectorial. Las matrices de M por N, matrices 2 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 5 por 8, 1 millón por 2, es un espacio vectorial. Los polinomios también son un espacio vectorial. Eso es lo que les trata de decir en toda esta parte de acá. ¿Ya? Ya está comprobado, para que no lo comprueben. ¿Ya? Yo ya les digo de una vez, es un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces R3 es un espacio vectorial. ¿Ya? Solución, inciso A. Entonces tenemos que comprobar si estos conjuntos son subespacios vectoriales de R3, estos subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, este W es un subconjunto de R3, ¿ya? Y ahí está la definición, ¿ya? Son todos los vectores X, Y, Z, obviamente de R3, que me cumplan esta condición, que la primera componente menos la segunda componente más 2 veces la tercera componente sea igual a 0. ¿Ya? Todos los vectores que me cumplen esa condición están adentro de W. Ese es el subespacio, ¿ya? Por ejemplo, veamos este vector 1, 2, 3. Este vector, ¿será que pertenece a W? ¿Está dentro de ese subconjunto? Tiene que cumplir esta condición. A ver, la primera componente 1, menos la segunda componente 2, más 2 veces la tercera componente 3, debe ser igual a 0. 1 menos 2 menos 1. 3 por 2, 6, igual a 0. Esto me da 5 igual a 0. ¿Esto es cierto? ¿5 es igual a 0? No. No, pues no, ¿eh? No, eso es falso. Entonces no me cumple esa condición. No me la cumple. Entonces, este vector no pertenece a W, ¿no? Los vectores que pertenecen ahí adentro de ese subconjunto son todos los que me cumplan esta condición. ¿Ya? Entonces se darán cuenta que este vector está en R3, puede que esté aquí, pero no está acá adentro. ¿Ya? No está ahí adentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Me pide comprobar si es un subespacio vectorial o no lo es. Entonces debo usar el teorema, ¿ya? Porque es un subconjunto que está dentro de un espacio vectorial. ¿Ya? Uso el teorema. El teorema, yo le llamo teorema del subespacio. ¿Ya? Debo comprobar esas dos cositas. ¿Ya? La ley de composición interna, la ley de composición externa, o como a mí me gusta más llamarlo, cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar. ¿Ya? Ponen ahí la definición. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí ponen la definición, no tienen por qué memorizarse, hacerlo. Lo copian nomás. ¿Ok? Ya. Entonces, la primera, debo comprobar, vamos a ver si la primera cumple. ¿Ya? La primera, que es la ley de composición interna, esto de aquí, o también cerrado para la suma. Eso, ¿ya? ¿Qué me dice eso? Yo de aquí adentro, de este W, voy a sacar dos vectores, en este caso son R3, ¿no? Voy a sacar dos vectores, los voy a sumar, y voy a ver si este nuevo vector formado por la suma de estos dos está aquí adentro. ¿Ya? Está ahí adentro. Eso es lo que me voy a preguntar. Si está ahí adentro, es cerrado para la suma. Si no está ahí adentro, no lo es. Entonces hagamos eso. ¿Ok? Vamos a sacar dos vectores de este W. El primer vector de forma genérica, A, B, C. Y el segundo vector de forma genérica, X, Y, Z. ¿Ya? Dos vectores cualesquiera, así se representa, forma genérica. Estos dos vectores, ¿de dónde lo estoy sacando? De W. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, todos los que están aquí adentro cumplen esta condición, ¿no? Todos los vectores que están acá adentro cumplen esta condición. Como estos dos que estoy agarrando están en W, son de W, pertenecen aquí, cumplen esta condición.
que su primera componente menos la segunda componente más 2 veces la tercera componente es igual a 0. Esas son las condiciones que me cumplen. Entonces, estoy sacando dos vectores W, por lo tanto deben cumplir esa condición, esos dos vectores, las cumplen, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a sumar. Sumar. Sumo V más W para obtener un nuevo vector. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Ojo que aquí vamos a aplicar a partir de ahora la suma que ya conocemos tranquilamente, la multiplicación que ya conocemos siempre con los números reales. Entonces sumamos como ya sabemos. A más X, B más Y, C más Z. ¿Ya? Así va a ser a partir de ahora. Ya obtuve el nuevo vector. Muy bien. Mi pregunta ahora es, ¿pertenece a W? ¿A ese subconjunto? ¿Está ahí adentro de W? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo yo voy a saber si está ahí adentro de W? Con esta condición de aquí. Porque me dice que todos los que están adentro de W cumplen esta condición. Entonces, ¿cómo voy a saber si este nuevo vector está aquí adentro? Veo si cumple esa condición. Si cumple esa condición es porque está aquí adentro. Si no la cumple, está por allá afuera en otro lado. Entonces, ¿qué me dice la condición? Debo verificar la condición, ¿no? Me dice que la primera componente, que en este caso es A más X, menos la segunda componente, que en este caso es B más Y, más 2 veces la tercera componente, que en este caso es C más Z, debe ser igual a 0. Ya, debe ser igual a 0. Vamos a ver si esto es cierto. Fíjense lo que voy a hacer. A más X, voy a agrupar. Voy a hacer las operaciones menos por más, menos por más, menos Y, más 2C, más 2Z igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? A menos B más 2C. Estos son números reales, recuerden, números reales. Ya estoy agrupando. Más X, A menos Y más 2Z. ¿Ya? Aquí simplemente hice conmutativa porque son números reales. ¿Ya? Recuerden que A, B y C son números reales. ¿Ok? Ahora miren. A menos B más 2C. Ah, miren aquí arribita. Yo sé que A menos B más 2C es igual a 0. ¿No? Entonces puedo reemplazarlo aquí. A menos B más 2C es igual a 0. Lo reemplazo. Yo sé que todo esto es igual a 0. Y esta otra parte, ¿a qué se parece? X menos Y más 2Z. Aquí arribita está X menos Y más 2Z. Yo sé, porque he sacado estos vectores, los saqué de ahí, entonces yo sé que esto es cierto. Por lo tanto, como X menos Y más 2Z es igual a 0, yo lo puedo reemplazar en vez de eso. Lo reemplazo. Y 0 más 0 es 0. ¿Y esto? ¿Cuál es el valor de verdad de esto? ¿0 igual a 0? Eso es verdadero, ¿no? Es decir, que me cumple, pues obviamente, 0 es igual a 0. Entonces, ¿cumple o no cumple la condición? Claro que sí, cumple la condición, porque todo eso sí es igual a 0, ¿ya? Como cumple esa condición, como todo eso es igual a 0, ¿qué quiere decir eso? Que está en W, está ahí adentro, está aquí adentro, ¿ya? Está aquí adentro. Entonces sí pertenece a W, sí pertenece. Entonces cumple la primera. Es cerrado para la suma. Cumple la ley de composición interna. ¿Ya? Ahora debo comprobar la otra, porque me tiene que cumplir sí o sí los dos. ¿Ya? La segunda es la ley de composición externa. De nuevo aquí lo voy a dibujar. ¿Ya? Aquí tengo el W. Se colgó otra vez. ¿Qué hora es? 5:30. Hasta las 6 vamos a hacer, ¿ya? Ok. Aquí tengo... Bueno, está todo feo, ¿no? Ahí está W. Ahí está W, ¿ok? Y aquí arribita tengo la definición de ese subconjunto, ¿no? Es el subconjunto de todos los vectores que me cumplen esa condición. ¿Ok? Miren. Lo siguiente, fíjense. Debo cumplir la segunda, la ley de composición externa, ¿ya? Que en realidad se le llama, yo le llamo cerrado para la multiplicación por escalar, que me dice lo siguiente, ya les expliqué. Voy a sacar un vector de aquí adentro, lo voy a multiplicar por un número real,
y me voy a fijar que esto pertenezca aquí adentro, ¿ya? Y lo voy a poner de forma genérica porque aquí me dice, ¿dónde está? Aquí me dice para todo. ¿A qué se refiere con para todo? Es decir, que aquí adentro ustedes van a sacar un vector, digamos, 1, 1, 1, ¿ya? Y van a comprobar si para todos los números reales está aquí adentro. Entonces ustedes no van a hacer, voy a sacar este primero, lo voy a multiplicar por 1 a ver. Y voy a comprobarlo. Lo voy a multiplicar por 2, lo con 3, con 4, con 5, con 4.1, con pi. Obviamente son infinitos, ¿no ves? Entonces, así no se hace. Por eso se pone de forma genérica. Cuando yo lo pongo de forma genérica, represento a toditos esos infinitos números y vectores, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar un vector de ahí, de W, de forma genérica siempre. Como este pertenece a W, cumple esta condición, que la primera componente menos la segunda, más 2 veces la tercera es igual a 0. ¿No ves? Me cumple esto, ¿ya? Porque está ahí adentro. Ahora voy a agarrar un número real y lo voy a representar de forma genérica con ese K, ¿ya? Y lo voy a multiplicar con ese vector. Y aquí, pues ya sabemos multiplicar, ¿no? Un número por un vector es K por A, K por B, K por C, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, a partir de ahora vamos a manejar la suma y multiplicación que conocemos de toda la vida. Y aquí la pregunta, ahora una vez tengo este nuevo vector, es, ¿estará en W? ¿Estará aquí adentro de ese nuevo vector? ¿Será? ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que ver la condición, ¿no? Verifico la condición. ¿Ya? Porque yo sé que todos los que están aquí en W cumplen esto, ¿ya? Si no cumple esto, está aquí afuera. Afuera de W. Entonces, para ver si este vector está aquí adentro, vamos a ver si cumple la condición. Que la primera componente menos la segunda componente más 2 veces la tercera componente tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Fíjense que de aquí yo puedo factorizar K. Y me va a quedar A menos B más 2C igual a 0. ¿Y a qué es igual todo esto? A menos B más 2C. A 0, ¿no? Yo sé que es igual a 0. Entonces va a ser K por 0 igual a 0. Y un número real multiplicado por 0 es 0. ¿Ya? Cualquier número por 0 es 0. Y me queda 0 igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cumple la condición. ¿Qué quiere decir que cumple la condición? Que está aquí adentro de W. Entonces, si me cumple este 2. Es la ley de condición externa. ¿Ya? Por lo tanto, como me cumple esos dos, yo puedo afirmar, ¿ya? Que W es un subespacio vectorial. Y ya quedó. Es un subespacio vectorial, ¿ya? Sencillo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, está clarísimo. Listo. Hagamos el inciso B, ¿ya? Para que vean. Y luego les voy a mostrar la forma gráfica de ver esto. Ay, caramba. Miren, vamos a terminar hoy con sus espacios vectoriales y ya. Y mañana les voy a dar otra ayudantía para responder la anterior. Y mañana vamos a seguir con combinaciones lineales, que es hasta ahí, hasta donde quedaron, ¿no? Bueno, ya. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio y es lo mismo. Obviamente estamos en R3. ¿Ya? Y me dice, este subconjunto de R3, obviamente R3 es un espacio vectorial, ¿no? Me pregunta, ¿será que también es un espacio vectorial? Es decir, es un subespacio vectorial. Y por el teorema, ese teorema de ahí, que me dice que para ver eso, solo tengo que comprobar 2 de esas 10, ya no tengo que comprobar las 10, solamente 2. ¿Y cuáles son esas 2? La ley de composición interna y la ley de composición externa, ¿ya? Que como yo le llamo, aquí lo voy a poner cerrado para la suma, y creo que así se entiende mejor, y cerrado para la multiplicación por escalar.
¿Ya? Y bueno, la notación matemática ya no lo voy a anotar, digamos, ¿no? Ya ahí lo copian de esos años. Entonces hay que hacer lo mismo. Vamos a comprobar. ¿Ya? Comprobar. Un ratín, a ver. Me olvidé ponerla aquí. Solución. Entonces hay que comprobar eso. Es súper sencillo de entender. La primera, que es lo que me hice, de nuevo, voy a tomar de aquí adentro dos elementos, los voy a sumar y voy a ver si esto está aquí adentro. Si está ahí adentro, cumple la 1. Si no está ahí adentro, no lo cumple. Es todo lo que voy a hacer. Entonces hagamos eso. Voy a tomar dos elementos de ahí, V, W, de forma genérica los anoto, A, B, C, X, Y, Z. Estos dos pertenecen a W. Como pertenece a W, que sabemos que cumplen estas condiciones. En este caso hay dos condiciones. ¿Ya? Esto me dice que todo lo que están aquí adentro cumplen estas dos condiciones. Entonces, la primera, que la primera componente menos la segunda componente sea igual a 0, y además la tercera componente, que en este caso es C, sea igual a 1. ¿Ya? Y luego aquí dice, bueno, lo mismo, ¿no? La primera componente, que es X, menos la segunda, sea igual a 0, y la tercera, que viene a ser Z, sea igual a 1. Esta condición está mucho más sencilla de entender, ¿no? Fíjense por ejemplo, este vector, fíjense, yo voy a sacar uno. Este vector pertenece ahí en W, ¿no ves? 4 menos 4, 0. Y la tercera es 1. Es fácil. Pero este otro vector no pertenece a W, porque su tercera componente no es 1, como me pide la condición. ¿Ya? Ok, entonces vamos a sumar. Vamos a sumar. Sumamos esos dos para obtener el nuevo vector. V más W. Sumamos como sabemos hacer. Entonces me va a quedar A más X, B más Y, C más Z. Y de nuevo, mi pregunta ahora es, ¿estará en W? ¿Pertenece a W? ¿Está ahí adentro? Esa es mi pregunta. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a saber? Verificando la condición. Esa condición, porque todos los que cumplen esa condición están adentro. Si no cumple, está afuera, por algún otro lado de ahí, en otro subconjunto. Entonces, ¿qué me decía la condición? Que la primera componente, que en este caso es A más X, menos la segunda componente, que en este caso es B más Y, debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Y que la tercera componente, que en este caso es C más Z, debe ser igual a ¿cuánto? A 1. Esa es la condición. Entonces veamos por esta parte de aquí. Aquí yo tengo A más X menos B menos Y, ¿ya? Igual a 0. Voy a agrupar A menos B más X menos Y de esta forma. Y fíjense, A menos B sabemos que es igual a 0, entonces lo voy a reemplazar. Más X menos Y. Sabemos que X menos Y es igual a 0, entonces lo reemplazo. 0 más 0, eso es 0. 0 igual a 0, sí, me cumple. ¿No ves? Valor de esto, verdadero. Y ahora aquí, C más Z igual a 1, ¿no ves? Yo sé que Z es igual a 1, lo puedo reemplazar. Bueno, C, ¿no? Y también sé que Z es igual a 1, lo puedo reemplazar. 1 más 1 es 2. 2 igual a 1. ¿Será que eso es verdadero? No, ¿no ves? Y verdadero y falso me da falso. No me cumple la condición. ¿No ves? No me cumple la condición. No me la cumple. ¿Ya? Como no me cumple la condición, ¿qué pasa? No está aquí adentro. ¿Ya? No está ahí adentro de W, ese nuevo vector. Está por aquí en un otro lado. Entonces no cumple la ley de composición interna. No es cerrado para la suma. Y no hay necesidad de comprobar el otro. Me basta con que no cumpla uno y yo ya digo, pues entonces, por lo tanto, W no es su espacio vectorial. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ya? Fíjense que aquí al momento de comprobar la condición del nuevo vector que obtuvimos, ¿ya? Hay que manejar, digamos, estos elementos de forma que nosotros podamos usar las condiciones que ya tenemos,
¿ya? Simplemente es ordenar estos elementos de tal forma que podamos usar estos de aquí y reemplazar por estos de acá. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces en este caso no me cumplía. No me cumple este. ¿Ya? Para que sea subespacio debe cumplirme los dos sí o sí. Listo. Y aún quedan otros más, fíjense. ¿Ya? A ver, da tiempo para uno más. ¿Cuál de esos tres quieren hacer? ¿Cuál de esos cuatro que quedan? Y los otros ya ustedes lo hacen, ¿no? Uno más. C, D, E o F. ¿Cuál hacemos? La E. ¿La E? La E. La E. Hagamos la E entonces. ¿Ya? Hagamos la E. No, vamos a ver si ese subconjunto es un espacio vectorial o no. De nuevo, estamos en R3, ¿no? Yo haciendo así todo feo podría usar esto de acá. Listo, más bonito. ¿Ya? Tenemos ahí W. Muy bien. Entonces, me dice, ¿será que este subconjunto, ¿ya? Que son todos los vectores de R3, tal que su primera componente pertenece a Q? ¿Qué era Q? ¿Se acuerdan qué era Q? En álgebra 1, lo habrán visto en cálculo también. El conjunto de los números racionales, ¿no? Era Q, eso era Q, el conjunto de los números racionales. ¿Se acuerdan, no? Los números naturales, los números enteros, los números complejos, los números racionales, los números irracionales y los números reales. ¿Ya? Por decirlo de cierta forma, los números racionales simplemente son todos aquellos que se pueden poner de la siguiente forma, donde, ¿ya? Donde A y B son enteros. Esos son los números racionales, simplemente todo aquello que se pueden poner como fracción. Por ejemplo, si yo tengo 0.1 es un número racional, ¿ya? Porque este es lo mismo que 1 partido 10. Y 1 es un entero y 10 es un entero. ¿Ya? Pero pi no es un racional, porque pi no lo puedo poner como dos fracciones, como una fracción de enteros. ¿Ya? Esos son los números racionales, todos aquellos números que se pueden poner como una fracción de números enteros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si quieren, ustedes lo pueden redefinir esto para entenderlo mejor de la siguiente forma, ¿no? A, B, C, donde A tiene la siguiente forma, aquí le voy a poner N, aquí le voy a poner Z, y obviamente N, Z son enteros. Mejor no le pongo Z, le voy a poner para no confundir con el otro que voy a sacar. N y P, ¿ya? Este es un número racional, ¿ok? No se olviden el conjunto de los números. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para ver si es un espacio vectorial o no? Usar de nuevo lo mismo, el teorema. El teorema de subespacio que le llamo. ¿Qué quiere decir? Que hay que comprobar estas dos condiciones nada más. La ley de composición interna y la ley de composición externa, ¿no? Cerrado para suma, cerrado para mención por escalar. Vamos a ver la primera. Lo vuelvo a repetir por si acaso. ¿Qué me dice la primera ley? La ley o cerrado para suma que me gusta llamarla a mí. Voy a sacar dos elementos de aquí, los voy a sumar y voy a ver si pertenece ahí adentro. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Voy a ver si pertenece ahí adentro o no. Ese nuevo vector. Entonces saco dos vectores de W. Entonces saco el primero, V, W, dos vectores genéricos. A, B, C, X, Y, Z. Estos dos, ¿a dónde pertenecen? A W. Como pertenecen a W, ¿qué van a cumplir? Cierta condición. Que sus primeras componentes tienen que ser un número racional. Ya, un número racional. ¿Ok? Ok. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a sumar.
sumar. Sumamos V más V. V más W. Ya, V más W. ¿Cómo va a quedar? A más X, B más Y, C más Z. C más Z. A ver qué pasa. Nada. Obtuve el nuevo vector. Me pregunto, ¿pertenece a W? ¿Pertenece a ese subconjunto que está aquí arribita? ¿Cómo voy a saber? Viendo la condición, ¿no? Vamos a ver si pertenece. ¿Y cuál era la condición? Que A más X, la primera componente, que en este caso es A más X, debe ser un número racional. Un número racional. Ok. Ahora, hagamos lo siguiente. ¿Qué hemos dicho que era un número racional? A es simplemente una fracción, ¿no? Entonces A debe ser una fracción, por ejemplo, n partido p, donde n y p tienen que ser enteros, ¿sí o no? Ya, enteros. Y obviamente este segundo también es un racional, sabemos que es un racional, ¿no? Aquí tenemos A es un racional y X es un racional. Entonces este que es un racional, voy a poner M y Q. Sabemos que tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. ¿Ya? AX. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿será que la suma de estos dos es un racional? Veamos. Y aquí vamos a seguir, ¿ya? A le he llamado n partido p, más x le he llamado m partido q, ¿ya? M partido q. M, n, p, todo eso son números enteros, ¿ya? ¿Cómo se hacía la suma de números enteros? P por q, ¿ya? N por q más m por p. Aquí tengo el resultado. ¿Eso será un número racional? Si yo multiplico dos enteros, ¿me da un entero? ¿Sí o no? Si yo multiplico dos números enteros, ¿me da un entero? Por ejemplo, 4 por 3. 12. Menos 8 por 2. Menos 19. Sí. ¿No ves? Entonces, esto de aquí abajo es un entero. Obviamente, estos dos son enteros, porque si yo multiplico dos enteros, me da un entero. Ahora, si yo sumo dos números enteros, ¿me da un entero? Sí. Sí. Entonces, todo esto de acá arriba es un entero. Como lo de arriba y lo de abajo son enteros, es un número racional, ¿no ves? Sí. Sí. Entonces, pertenece a los racionales. ¿Cumple la condición? Cumple. ¿Ya? Cumple. Por lo tanto, cumple. ¿Ya? Entonces, ¿me cumple la condición? ¿Qué quiere decir eso? Que está dentro de W. Perfecto. Está ahí adentro de W. ¿Dónde está esto? Cumple este primero. Cumple este primero. Muy bien. Vamos a ver si cumple la segunda. Ya, la segunda. La segunda. ¿Ya? De nuevo lo voy a volver a escribir acá. Aquí tengo R3. Aquí tengo el subconjunto W. ¿Ya? Y la segunda es la ley de composición externa, ¿no? O cerrado para la multiplicación por escalar, que es lo que me gusta, así le digo yo. Que lo que me dice que voy a sacar un vector cualquiera de acá, lo voy a multiplicar por un número real y voy a ver si eso pertenece allá adentro. ¿Será que estará allá adentro? Vamos a verlo. Entonces saco un vector de ahí, ¿ya? De la forma A, B, C. Obviamente pertenece a W. ¿Eso qué quiere decir? Que su primera componente es un número racional, ¿ya? Voy a agarrar un real, lo voy a multiplicar por ese vector y me va a dar KA, KB, KC. Mi pregunta es, ¿pertenece a W? ¿Está aquí adentro? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo voy a saber? Verificando esa condición, ¿ya? Porque todo lo que cumple la condición están ahí adentro. ¿Qué me decía la condición? Que la primera componente debe ser un racional. Que esta primera componente debe ser un racional.
Ahora, miren, lo voy a poner de la siguiente forma. ¿Ya? A le hemos llamado n partido q. ¿Ya? Pertenece a un racional. Esa es mi pregunta. Recordemos que n es un entero. P es otro entero. ¿Y K qué es? ¿Qué es K? Es entero. Es un escalar, un número real, ¿no es? Muy bien. Ahora fíjense, multiplicar esto por esto me va a dar K por N partido P, ¿no es? Mi pregunta es, ¿un número real por un número entero me da un número entero? A ver, piensen en un número real. Un número real, a ver, díganme, un número real. -2. Menos 2. Ahora, un número entero, 4. Menos 2 por 4, eso es menos 8. ¿Esto es un entero? Sí, muy bien. Otro número real, a ver. Algo más con decimal. 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios. Por un número entero, digamos 3. Esto me da 3 por 2, 6. A ver, veamos. 2 tercios. Digamos por un número entero, digamos 5, 5. ¿Ya? 5 por 2, esto me da 10. Abajo 3. Arriba entero, abajo entero. Este sigue siendo un racional. Perfecto. Funciona, sigue siendo un racional. Ahora, hay que pensar, digamos, más entero. Algo que quiebre esto. Por ejemplo, pi. Pi por un número entero, 5. 5 por pi. Eso es 5 pi. 5 pi. ¿Esto será un número racional? No, no, ¿eh? Porque como este número de pi no lo puedo poner como una fracción de entero, entonces multiplicado por esto, que va a ser 5, no se puede poner tampoco como una fracción de entero. Bueno, ¿eh? Deben recordar que pi por 5, ya, si pi es un irracional, lo multiplico por un entero, va a seguir siendo un irracional. ¿Ya? Entonces esto no se cumple. ¿Ya? No se cumple. Porque tengo 3.14 y no sé cuánto infinito por 5. ¿No? Voy a multiplicar estos infinitos, así va a ser infinito, un irracional. Es decir, esto no se puede poner, en este caso, como un número entero. Ya, perdón, como un número racional, ¿no? Como una fracción de entero, ¿ya? Entonces, en este caso, un número real por un entero no siempre me da un entero. ¿Ya? Un número real por un entero no siempre me da un entero. ¿Ok? No me va a dar un entero. ¿Ya? Entonces, esto de acá abajo es un entero. Y esto de acá arriba, real por entero, no siempre es un entero. Tiene que ser siempre. En este caso, no siempre. No me va a dar un entero. Entonces, no es un racional. ¿Ya? No es un racional. No pertenece a los racionales. Y no me cumple, entonces. No me cumple esta condición. ¿Ya? Como no me cumple, no está aquí adentro. Si no está aquí adentro, pues no. O sea, no cumple la ley de condición interna. Pa. Por lo tanto, ¿qué pasa? W no es un subespacio. Debe cumplir sí o sí todito esas dos condiciones. ¿Ok? Eso. ¿Ya? Que quede claro eso, ¿ya? Entonces, en este segundo caso, no me va a dar. ¿Ya? No me va a dar. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más?